¿Me invitarías al baile? Las palabras salieron más suaves de lo que Tom había practicado, casi ahogadas por las luces fluorescentes del pasillo del hospital. Su mano temblaba alrededor de la única rosa del supermercado. El envoltorio de plástico crujía demasiado fuerte en el silencio que siguió. Levantó la vista. La enfermera que pasó 3 meses cuidando a su hijo, que sabía cómo sacaba el café de la máquina de la sala de espera, que nunca le preguntaba por qué venía solo a cada cita. «Te ves hermosa». No sabía su apellido. Si supiéramos que el coche que conducía a sus turnos costaba más que mencionar las condiciones de mi padre. Las condiciones no solo sabían que su hijo lo había estado observando durante semanas. Entiendo la situación, pero no podemos proceder sin la forma en que su padre lo sigue, y él sabía que mañana por la noche, cuando todos los demás padres entraran en ese gimnasio con alguien a su lado, su hijo no tendría que explicar por qué venían solos. Sus ojos tenían algo que él no podía interpretar. Sorpresa, tal vez, o algo más suave. Algo que le hizo preguntarse si hacer la pregunta más pobre de su vida podría de alguna manera conducir a la respuesta más rica. Tom Fletcher había estado de pie en ese pasillo del hospital durante 20 minutos antes de encontrar el coraje para hablar. El olor a antiséptico mezclado con café viejo, las luces fluorescentes zumbando su melodía familiar en el cielo. Había visto a Sara moverse entre habitaciones con falta de práctica, su uniforme descolorido y sus zapatillas chirriantes como parte de una rutina que había memorizado durante 3 meses del tratamiento de su hijo. Llevaba el cabello castaño recogido en una sencilla coleta, y había una mancha de café en el cuello de su camisa que probablemente no había notado. Tom ahora se fijaba en todo sobre ella. La forma en que se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo para escuchar las historias de Danny sobre videojuegos. Cómo se aseguraba de que el jugo de manzana estuviera frío, pero no helado. La pequeña cicatriz en su mano izquierda que se frotaba al pensar. Su hijo Danny estaba en la habitación 314, la misma que les habían asignado cuando la leucemia linfoblástica aguda les puso patas arriba el pasado julio. Tom había vendido su camioneta hacía 3 semanas para cubrir lo que el seguro no cubría. Tomó el turno de mañana en la carrocería de Patterson para poder estar allí a las 6:15 cada mañana y aprendió a tragarse su orgullo de maneras que aún le dejaban un sabor amargo. Pero Sara nunca mencionó nada de eso. Solo se aseguraba de que el jugo de Danny estuviera a la temperatura adecuada y que el café de Tom lo esperara solo con 2 cucharadas de azúcar cuando él cruzó esas puertas oliendo a aceite de motor y desesperación. La invitación al baile padre-hijo había llegado el martes pasado en la carpeta escolar de Danny. Su hijo la sacó lentamente, con sus finos dedos recorriendo las letras en negrita, y Tom vio la pregunta antes de que Danny la pronunciara. «No tenemos que ir», dijo el chico en voz baja, doblando el papel. «No pasa nada». Pero no pasaba nada. Tom lo notó en la forma cuidadosa en que Danny guardó el volante en su mochila en lugar de tirarlo, en la voz neutral que se esforzaba tanto por no tener esperanzas. Tom había pasado una semana redactando mensajes de texto que nunca enviaba. ¿Te gustaría asistir a una función escolar conmigo? Borrar. Demasiado formal. El baile de Danny es el sábado. ¿Estás libre? Borrar. Demasiado informal. Lo sé, es raro, pero borrar. Demasiado arrepentido. 50 variaciones. Su pulgar, sobre enviar, mientras su corazón latía con fuerza como si tuviera 16 años otra vez, invitando a Melissa Parker al baile de graduación, solo que esta vez, lo que estaba en juego era la felicidad de DY y Tom tenía mucho más que perder. Una tarde, Sara lo sorprendió mirando su teléfono, sonrojado, y le preguntó si todo estaba bien. Tom había murmurado algo sobre horarios de trabajo y guardado el teléfono, pero ella lo miró con esos ojos tranquilos y conocedores, y él se preguntó qué veía. Un hombre cansado con botas de trabajo gastadas, un padre que le fallaba a su hijo, alguien que mereciera la pena. Así que allí estaba, el baile de la mañana por la noche, agotado por el tiempo y las excusas, sosteniendo una rosa del supermercado porque era todo lo que podía permitirse, y porque el rosa parecía menos presuntuoso que el rojo, había practicado las palabras una vez más en su camioneta,
con la voz extraña y débil en la cabina. Y ahora estaban ahí afuera, flotando en el aire como humo mientras Sara lo miraba con una expresión que él no podía descifrar. El silencio se prolongó. El busca de un médico sonó en algún lugar del pasillo. Tom sentía el sudor acumulándose bajo su cuello. La sangre afluyendo a su oído. La verdad ahora mismo, pero estaba a punto de retractarse cuando el rostro de Sara hizo algo. Se suavizó. No con lástima. Tom reconocía la lástima cuando la veía, sino con algo que parecía casi ternura. Un baile, dijo en voz baja. Tom asintió, sin confiar en su voz, y sacó la rosa de detrás de su espalda. Ella la tomó, rozando los dedos de los suyos por un instante. ¿A qué hora?, preguntó. Y Tom parpadeó, sin creerlo del todo. 7, logró decir. En la primaria Riverside, pero si estás ocupado, lo interrumpió con una pequeña sonrisa. Tom, dijo, usando su nombre de pila sin señor por primera vez. Me encantaría ir. El alivio lo inundó tan intensamente que sus rodillas se doblaron. No era débil. Se rió sorprendido y demasiado fuerte, y Sara también rió, guardando la rosa con cuidado en su bolsillo. Debo advertirte, dijo con ojos brillantes. Bailaré fatal. Tom negó con la cabeza, todavía sonriendo. Ya somos dos. Se quedaron allí un momento más, ambos sonriendo, antes de que Sara mirara su reloj. Necesito ver cómo está Dani. Pero nos vemos mañana. Las 7. Tom lo confirmó, observándola alejarse por el pasillo, con la rosa aún visible en su bolsillo, sus pétalos rosados brillando contra el azul descolorido. Se quedó allí mucho tiempo después de que ella desapareciera por la esquina, con las manos en los bolsillos, sintiéndose más ligero que en meses. La noche siguiente llegó con un aire fresco de otoño que olía a hojas caídas y humo de leña distante. Tom había recogido su traje de la tintorería esa mañana, dinero que no había gastado para asegurarse de que no oliera como el fondo de su armario. Se había afeitado cuidadosamente 2 veces, con las manos temblorosas, e incluso había comprado calcetines nuevos en la tienda de todo a $1 porque el único par que le quedaba tenía agujeros en las puntas. Dani había recibido el alta esa tarde, con un hemograma lo suficientemente bueno como para un pase de fin de semana, y el chico había estado rebosante de emoción desde entonces. Llegaron a la escuela primaria Riverside a las 6:55, temprano porque Tom siempre llegaba temprano después de tantos años de trabajo por turnos donde llegar tarde significaba ser despedido. El gimnasio se estaba llenando de padres de traje e hijos con sus mejores galas, adornos colgando del techo con los colores del colegio, un DJ probando altavoces que crujían y explotaban. Tom los fichó, escribió su nombre en una etiqueta adhesiva y observó a Dani hacer lo mismo con letra temblorosa pero decidida. Encontraron un lugar cerca del fondo y Dani inmediatamente vio a sus compañeros al otro lado del aula. ¿Puedo ir a saludar?, preguntó. Y Tom asintió, viendo a su hijo abrirse paso entre la multitud con más energía de la que había tenido en meses. Las 7 llegaron y pasaron. 7:15, 7:30. Tom revisó su teléfono 3 veces, sin ver mensajes ni llamadas perdidas. Estaba componiendo el discurso que le daría a Dani sobre cómo a veces la gente cambia de opinión a pesar del ruido. ¿Estás cuestionando las condiciones de mi padre? Ella está aquí. Las condiciones no son. Sintió que se le cortaba la respiración. Sara caminó hacia ellos por el gimnasio, sin parecerse en nada a la enfermera que había visto a diario durante 3 meses. Llevaba un sencillo vestido azul marino que le llegaba justo por debajo de las rodillas, modesto y elegante, con pequeños pendientes de plata que reflejaban la luz. Llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas sobre los hombros en lugar de recogido. Se había maquillado, no mucho, solo lo suficiente para resaltar los ojos. Llevaba un pequeño bolso y caminaba con una gracia segura que hizo que Tom se diera cuenta de repente de cada tabla del suelo desgastada del gimnasio. Perdón por llegar tarde, dijo, ligeramente sin aliento. No podía decidir qué ponerme. Le sonrió a Dani. Te ves muy guapo,
le dijo, y el rostro del chico se iluminó como Navidad. Entonces se giró hacia Tom y su sonrisa se suavizó. «Te ves muy bien», dijo, y Tom le subió el cuello. Todo se detuvo. «Tú también». Y al instante se sintió estúpido porque bien no lo disimulaba. Se veía hermosa. Parecía que pertenecía a un lugar con candelabros de cristal en lugar de jugos en cajitas. El DJ empezó a poner música a su alrededor. Padres e hijos entraron a la pista de baile. Danny agarró la mano de Sara sin dudarlo, tirándola hacia el público, y ella miró a Tom con las cejas arqueadas. «¿Vienes?» Encontraron un lugar en el medio. Danny saltaba con entusiasmo entre ellos, y Sara se acercó. «Realmente soy una bailarina terrible», dijo por encima de la música. Tom rió a pesar de sus nervios. «Menos mal que yo también». Bailaron. O mejor dicho, se movieron al ritmo de la música de una manera que no se podía llamar baile, pero que de todos modos les hacía sentir bien. Danny estaba en su salsa, haciendo movimientos complicados que implicaban agitar los brazos y girar, y Sara igualaba su energía con un entusiasmo sorprendente. Cuando empezó una canción lenta y el DJ anunció fotos padre-hijo, Danny los acercó a ambos al fondo, colocándolos con cuidado. Sara a un lado, Tom al otro y él en el medio, abrazando a cada uno. El flash de la cámara se encendió y el momento se cristalizó. Tom miró a su hijo, vio alegría pura en el rostro de Danny y sintió que algo se le rompía en el pecho. Esto era lo que había deseado, este simple y cotidiano momento de pertenencia. Después de las fotos, Danny corrió a reunirse con sus amigos en la mesa de aperitivos, dejando a Tom y Sara al borde de la pista de baile. Empezó otra canción lenta. Parejas moviéndose juntas. Sara miró a Tom con una pregunta en los ojos, y antes de que él pudiera pensarlo demasiado, le tendió la mano. Un baile. Ella la tomó. Salieron a la pista y Tom posó la mano con cuidado en su cintura, sintiendo la calidez de su piel bajo la tela. Ella apoyó la mano en su hombro y comenzaron a balancearse, sin seguir exactamente el ritmo, pero encontrando el suyo propio. Tom era plenamente consciente de lo cerca que estaba. El tenue aroma de su perfume, algo ligero y floral, la forma en que lo miraba como si estuviera intentando. Para pensar en algo. «Gracias por venir», dijo, necesitando llenar el vacío. Sara negó levemente con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Quería venir». Tom buscó en su rostro cortesía u obligación, pero solo encontró sinceridad. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué querrías pasar la noche del sábado en un baile de primaria con alguien a quien apenas conoces?» Sara estaba callada, con la mirada fija en el cuello de su camisa. Cuando volvió a levantar la vista, había vulnerabilidad en su expresión. «Porque preguntaste», dijo simplemente, «porque Danny tiene suerte de tener un padre que pregunta». Si seguimos con «porque veo a muchas familias en el hospital», ¿estás cuestionando a muchos padres? La mayoría aparece cuando tiene que hacerlo y se va lo antes posible. Pero tú estás ahí todas las mañanas a las 6:15. Le llevas los bocadillos favoritos de Danny aunque sean caros. Duermes en esa silla junto a su cama, aunque te destroce la espalda. Eres un buen padre, Tom, y los buenos padres son más raros de lo que crees. Tom sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que no era bueno, que solo hacía lo que cualquiera haría, que fracasaba más de lo que acertaba. Pero las palabras no le salían, así que asintió y siguió bailando, abrazándola un poco más fuerte, sintiendo el peso de sus palabras en lo profundo de su pecho. El baile terminó demasiado pronto. Una canción se convirtió en 2, luego en 3, y antes de que Tom se diera cuenta, el DJ anunciaba el último baile. Danny apareció a su lado, cansado pero feliz, con la camisa nueva por fuera y el pelo de punta. Esta fue la mejor noche de su vida. Se lo dijo y Tom sintió que sus ojos ardían con lágrimas inesperadas. «Gracias». Sara le apretó el pelo con fuerza. Una breve presión que podría haber sido tranquilizadora. Y entonces salieron al aire fresco de la noche,
uniéndose al flujo de familias que se dirigían al estacionamiento. La camioneta de Tom estaba estacionada al fondo. La pintura se desvanecía y una luz trasera estaba sujeta con cinta adhesiva. Dani se subió al asiento trasero, ya medio dormida, y Tom se giró hacia Sara de repente, desconcertado. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó, y ella negó con la cabeza. Mi auto está justo ahí, dijo, señalando. A un sedán oscuro 2 filas más allá. Tom asintió, intentando no decepcionarse. Bueno, gracias de nuevo por todo, sonrió Sara. Esa misma sonrisa suave del pasillo del hospital. Yo también lo pasé bien. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de visita y se la puso en la mano. Llámame algún día. Quizás podríamos tomar un café sin el ambiente del gimnasio del colegio. Tom bajó la vista hacia la tarjeta, leyéndola en la tenue luz del aparcamiento. Sara Michei, enfermera titulada, y debajo, un número de teléfono y un correo electrónico. Levantó la vista, a punto de responder, cuando vio algo más abajo, en letra más pequeña. Centro Médico Westfield, un centro de la Fundación Michei Healthcare. Se quedó mirando las palabras, mientras su mente se movía lentamente, las piezas del rompecabezas se movían. Fundación Michei Healthcare, el hospital donde Dani estaba siendo tratada. La misma red que poseía otros 5 centros en el estado. La misma fundación fundada por Charles Michei, el magnate farmacéutico cuyo rostro aparecía en la sección de negocios, que donó millones a la investigación médica y a organizaciones benéficas infantiles. Michei. Su apellido era Michei. La mirada de Tom volvió a posarse en el rostro de Sara y vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de lo que él había descubierto. Su expresión cambió, se volvió cautelosa, casi defensiva. Debería habértelo dicho antes, dijo en voz baja. Simplemente no quería que importara. La mente de Tom daba vueltas. Sara Michei, hija de uno de los hombres más ricos del estado, trabajaba como enfermera de planta en el hospital de su padre, vestía uniformes descoloridos y comía comida de máquina expendedora, conducía un coche modesto que probablemente aún valía más que todas las posesiones de Tom juntas. ¿Por qué? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿Por qué fingir? Hizo un gesto vago, incapaz de terminar. El rostro de Sara se endureció ligeramente. No estoy fingiendo nada, dijo. Soy enfermera. Estudié enfermería. Aprobé mis exámenes. Trabajo 40 horas semanales como todos los demás. El hecho de que mi padre sea el dueño del hospital no cambia mi trabajo. Pero déjame pensar. ¿Te gustaría salir a bailar conmigo? Intentaba organizar sus ideas. Intentaba comprender lo que sentía. Traición. Vergüenza. Te invité a un baile del colegio, dijo con voz tensa. Te traje la compra, Rose. Me presenté con un traje de Goodwill y te traje aquí en una camioneta que apenas funciona. Y todo el tiempo fuiste. No pudo terminar. Rico. La palabra quedó suspendida entre ellos, no dicha, pero comprendida. Ella era rica y él era pobre. Y la distancia entre esas palabras era tan grande que Tom no veía cómo cruzarla. Los ojos de Sara brillaron de ira. ¿Y qué creías que era exactamente?, preguntó. Solo una enfermera que debería estar agradecida por tu atención. ¿Alguien a tu nivel? Tom se estremeció. Eso no es lo que quise decir, dijo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que en parte era cierto. Él había pensado que, de alguna manera eran iguales. 2 personas comunes y corrientes conectando en circunstancias extraordinarias. Darse cuenta de que se había equivocado lo hizo sentir pequeño y tonto. Vine esta noche porque me gustas, dijo Sara con voz tensa. Me gusta Dani. Quería estar aquí. No pensé en el dinero ni en la clase ni en nada de eso. Solo quería ir a un baile con alguien que me viera como una persona en lugar de una cuenta bancaria o una oportunidad de negocio, pero claramente era demasiado pedir. Se giró para irse, y Tom sintió que el pánico lo invadía. Espera, dijo, tomándola del brazo.
Ella se detuvo, pero no se giró. Lo siento. No lo entiendo. ¿Por qué alguien como tú querría tener algo que ver con alguien como yo? Sara se giró lentamente y tenía lágrimas en los ojos que hicieron que Tom se sintiera como la peor clase de persona. ¿Quieres saber por qué? Dijo, porque en 3 meses viéndote con tu hijo, he visto más amor verdadero que en 18 años de crecer en una mansión. Porque me invitaste a un baile escolar como si fuera la pregunta más importante del mundo. Porque me miraste como si importara, no como si fuera útil. Porque por una noche pude ser simplemente Sara, no la Michelle Aeris ni la chica que debería estar agradecida por sus ventajas. Su voz se quebró un poco. ¿Sabes lo raro que es eso? Tom sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Pensó en Sara sentada en el jardín del hospital leyendo novelas de misterio de segunda mano. Sara llevándole jugos a Danny. Sara pasando su sábado por la noche en el gimnasio de una escuela primaria con un vestido que probablemente tardó 1 hora en elegir, bailando con un hombre que no tenía nada que ofrecer más que gratitud y esperanzas perdidas. Soy idiota, dijo finalmente. Sara soltó una risa de sorpresa que fue medio sollozo. Sí, asintió. Más o menos lo eres. No llores. Se quedaron allí en el estacionamiento. Motores de autos y risas distantes llenaron el espacio. Tom miró la tarjeta de visita que tenía en la mano, luego volvió a mirar el rostro de Sara. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó. Hola, soy Tom Fletcher. Soy padre soltero, trabajo en un taller de chapa y pintura y no puedo permitirme casi nada, pero aún así crié a un hijo genial. Soy pésimo bailando y peor aún con las conversaciones triviales, pero preparo unos huevos revueltos decentes y soy muy bueno cambiando el aceite. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Sara. Hola, Tom Fletcher, dijo. Soy Sara Michelle. Soy enfermera y resulta que vengo de una familia con dinero que no he ganado y que no quiero especialmente. Leo novelas baratas, bebo demasiado café y a veces lloro en los baños entre turnos porque este trabajo es más duro de lo que nadie se imagina, y me gustaría mucho conocerte mejor. Si puedes superar tu propio orgullo lo suficiente como para permitir que eso suceda, asintió Tom lentamente. Puedo intentarlo. Si solicitamos esta fusión, necesitamos. ¿Te acercaste y le acomodaste la corbata torcida suavemente contra el cuello? Llámame algún día. Quizás podamos tomar ese café. Hablar como personas normales sin todo ese. Ella hizo un gesto entre ellos. Sea lo que sea. Tom logró sonreír. Me gustaría. Sara asintió y luego caminó hacia su coche, con los tacones resonando contra el pavimento. Tom la vio irse, con la tarjeta de visita aún en la mano, sintiendo que estaba al borde de algo que no entendía del todo, pero que deseaba explorar desesperadamente. 3 días después, Tom llamó. Quedaron para tomar un café en un pequeño restaurante cerca del hospital. Nada del otro mundo, solo asientos en cabina con vinilo agrietado y vasos sin fondo. Sara llegó con su uniforme médico, recién salida de su turno, y Tom se dio cuenta de que así era ella en realidad, cansada y real, con un ligero olor a jabón de hospital, el pelo recogido en ese, familiar. Coleta. Hablaron durante 2 horas de todo y de nada. Cuando te vi esta noche, Sara le contó sobre la escuela de enfermería, sobre su decisión de trabajar a pesar de las protestas de su familia. Eso significa mucho, sobre la satisfacción que le proporcionaban las pequeñas victorias. Tom le habló de la madre de Danny, sobre la nota que le había dejado, y los años de ira antes de la aceptación, sobre su trabajo, y el simple placer de arreglar cosas rotas. El tratamiento de Danny continuó, y Sara estuvo ahí en todo momento. Pero ahora había algo diferente en la forma en que miraba a Tom, en la forma en que él la miraba. Empezaron a almorzar juntos en la cafetería del hospital. Tom traía sándwiches de casa porque eran más baratos y sabían mejor. Sara le robaba las patatas fritas y le contaba historias de pacientes difíciles, y Tom escuchaba y se daba cuenta de que la riqueza no protegía a nadie de las duras realidades de trabajar con enfermos y moribundos. Una noche,
Sara los invitó a cenar a su apartamento, un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media decorado con muebles de segunda mano y plantas que necesitaban agua. «Me gusta aquí», dijo al ver su cara. «Es mío. Me lo gané». Había hecho pasta casera y comieron en su pequeña mesa de cocina mientras Danny hablaba de videojuegos. Se sentía cómodo. Se sentía como en familia. Tom conoció a su padre por accidente. Arles Michei llegó a visitar una nueva ala pediátrica un martes por la mañana y Tom chocó literalmente con su equipo de seguridad mientras llevaba café. Una taza sobrevivió. La otra terminó sobre la camisa de Tom y los costosos zapatos de un guardaespaldas que parecía dispuesto a lanzarlo contra la pared. Tom se disculpaba efusivamente, secando inútilmente la mancha cuando oyó la voz de Sara. «Papá, ¿qué haces aquí?» Tom levantó la vista y la vio de pie al final del pasillo, con expresión horrorizada. Charles Michei evaluó a Tom con la neutralidad de un hombre acostumbrado a encontrar deficientes las propuestas. Era más bajo de lo que Tom esperaba, quizá de 1,73 metros, pero se comportaba como alguien mucho más corpulento. Su traje probablemente costó más de lo que Tom ganó en 6 meses. «Sara», dijo con calma, «¿es este el hombre con el que has estado saliendo?» El silencio era insoportable. Tom quiso desaparecer. El rostro de Sara palideció, luego se sonrojó. «No lo somos. No es así», balbuceó. Y Tom sintió un nudo en el pecho porque quizá no era así para ella. Pero entonces Sara pareció recomponerse. Caminó por el pasillo, se paró junto a Tom a pesar de que el café aún goteaba de su camisa, y miró a su padre directamente a los ojos. «En realidad», dijo con voz firme. «Sí, este es Tom Fletcher, y me cae muy bien. Así que, por favor, sé amable». La expresión de Charles Michei no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez, o respeto. Le tendió la mano a Tom. «Charles Michei», dijo. Tom se limpió la palma en los vaqueros y la estrechó, sintiendo la firmeza. «Tom Fletcher, siento mucho lo de los zapatos de tu guardaespaldas». Para su sorpresa, Charles sonrió. «A Johnson le han pasado cosas peores. ¿Verdad, Johnson?» El guardaespaldas gruñó algo que podría haber sido un gesto de asentimiento. Permanecieron allí otro momento incómodo antes de que Charles se volviera hacia su hija. «Me gustaría conocer a este joven como es debido. Quizás cenar este fin de semana». En realidad no era una pregunta. Sara miró a Tom y él vio la disculpa en sus ojos, la tensión en sus hombros. Podía decir que no. Podía protegerse de la inevitable incomodidad. Pero pensó en Sara ajustándole la corbata en el aparcamiento, en cómo le había dicho que quería conocerlo mejor, en cómo acababa de reclamarlo públicamente delante de su padre. «Me gustaría», dijo Tom, y vio cómo los hombros de Sara se relajaban. La cena fue tan incómoda como Tom esperaba. La finca de Charles Michei era enorme. De esos lugares con una puerta y una entrada que tardaba 2 minutos en recorrerse. Tom había pedido prestado un traje mejor, pero aún así se sintió completamente fuera de lugar cuando un mayordomo le quitó el abrigo. La mesa del comedor tenía capacidad para 20 personas. Se sentaron en un extremo, Charles a la cabecera, Sara a un lado, Tom al otro, mientras los camareros, en silencio, traían plato tras plato. Charles le hacía preguntas sobre el trabajo de Tom, su formación académica, sus planes de futuro. Las preguntas no eran crueles, pero sí directas, diseñadas para revelar la brecha que los separaba. Tom respondió con sinceridad porque mentir le parecía inútil. Sí, abandonó la universidad comunitaria cuando la madre de Danny se embarazó. No, no tenía propiedades. Sí, vivía al día a pesar de las horas extras. Observó el rostro de Charles permanecer neutral durante todo el proceso. Sabía lo que pensaba el hombre, que su hija podría mejorar, que esto era una etapa, que Tom era un cazafortunas o un tonto. Pero entonces Charles preguntó por Danny, y la actitud de Tom cambió por completo. Le contó sobre el diagnóstico de su hijo,
sobre el tratamiento, sobre cómo Dani se mantuvo valiente, incluso aterrorizada, sobre las pequeñas victorias y los reveses que parecían el fin del mundo. Habló de ver sufrir a su hijo y no poder arreglarlo. Sobre la impotencia y la determinación de estar presente en cada momento porque no sabía cuántos momentos tendría. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. No se molestó en ocultarlo porque esa era su verdad. Lo único que realmente importaba. Charles Michei guardó silencio un largo rato. Entonces dijo algo que Tom no esperaba. Mi esposa murió de cáncer hace 14 años. Sara solo tenía 16. Miró a su hija y Tom vio un dolor compartido que no necesitaba esfuerzo. Cuando te vi esta noche, sé lo que es sentirse impotente. Tener todo el dinero del mundo y darse cuenta de que no puede comprar lo único que importa. Respeto a un hombre que apoya a su hija cuando las cosas se ponen difíciles. La mayoría de la gente no lo hace. El resto de la cena fue más llevadero. Hablaron de deportes, política, el trabajo de Sara. Tom se enteró de que Charles se había opuesto inicialmente a la decisión de Sara de ser enfermera, que habían luchado durante meses antes de que aceptara que su hija era independiente. Se enteró de que Charles provenía de la pobreza y que había construido su empresa desde cero en los años 70. Se enteró de que la riqueza no lo había hecho feliz, solo cómodo, y que se preocupaba constantemente por Sara. Cuando Tom se iba, Charles lo acompañó personalmente hasta la puerta. Se quedaron en los escalones de la entrada, con el canto de los grillos a lo lejos y las luces de la ciudad extendidas a sus pies. Como estrellas caídas. Voy a ser sincero, dijo Charles con las manos en los bolsillos. No sé si esto va a funcionar. Vienen de mundos diferentes, y eso importa, lo quieran o no. Pero Sara se alegra cuando habla de ti. Hacía mucho que no la veía tan feliz. Así que no voy a interponerme en tu camino. Simplemente no le hagas daño. Es más fuerte de lo que parece, pero ya la han lastimado antes personas que la querían por las razones equivocadas. Tom lo miró a los ojos. No quiero su dinero. Lo sé, respondió Charles. Es la única razón por la que estamos teniendo esta conversación. Volvió a extender la mano, y esta vez, cuando Tom la estrechó, se sintió menos como una prueba y más como un acuerdo entre dos hombres que amaban a la misma persona de diferentes maneras. Los meses siguientes fueron un estudio de contrastes. Hubo momentos de alegría. Sara dormitando en el sofá de Tom mientras Dani jugaba videojuegos, los domingos por la mañana preparando el desayuno juntos en su pequeña cocina. Su risa cuando él, inevitablemente, quemaba el tocino. También hubo momentos de tensión, cuando las diferencias parecían insalvables. Cuando el orgullo de Tom se encendía, o Sara decía algo sin querer que revelaba lo diferentes que eran sus perspectivas. El dinero se convirtió en un obstáculo y una prueba a la vez. Sara se ofreció a ayudar con las facturas médicas de Dani, y Tom se negó, con la mandíbula apretada por un orgullo obstinado. Discutieron por ello en el estacionamiento del hospital, alzando la voz mientras Dani observaba desde la camioneta con ojos preocupados. No soy un caso de caridad, dijo Tom, y Sara replicó, no intento convertirte en uno. Intento ayudar a alguien que me importa. La pelea terminó con disculpas. Pero la tensión persistió. Tom, aterrorizado de que lo vieran como alguien que la apoyaba por su dinero. Sara, frustrada por su incapacidad para aceptar ayuda, incluso cuando se le ofrecía libremente. La salud de Danj mejoró constantemente. Para la primavera, estaba en remisión, el cabello le volvía a crecer grueso y oscuro, y la energía regresaba a rachas. Los médicos eran optimistas pero cautelosos, hablando de tasas de supervivencia a 5 años y de un seguimiento continuo. Tom aprendió a vivir con una ansiedad perpetua enmascarada por la esperanza, atesorando cada día normal como el regalo que era. Sara estuvo ahí en todo momento. Acudía a las citas incluso en sus días libres. Aprendió a jugar a los videojuegos de Danj y se dejaba enseñar con paciente entusiasmo. Recordaba sus comidas favoritas y se las traía sin que se las pidiera.
Se convirtió en parte de la familia de una forma que parecía a la vez natural y milagrosa. Y Tom se enamoró, no por grandes gestos, sino por las 1000 pequeñas maneras en que ella se presentaba día tras día, eligiéndolas cuando podría haber elegido una vida más fácil. Una noche de junio, casi 8 meses después del baile, Tom llevó a Sarah al jardín del hospital donde la había visto sonrojarse tantas tardes. Danny estaba teniendo su primera pijamada desde el diagnóstico, y Tom tenía toda la tarde libre. Quiero la verdad. Se sentaron en su banco habitual bajo el roble, con un aire veraniego cálido y cargado de jazmín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Tom sintió que el corazón le latía con fuerza como en aquel pasillo meses atrás. Necesito decirte algo, dijo, y Sarah se giró para mirarlo, curiosa y preocupada. Tom respiró hondo. No se me dan bien las palabras. No se me dan bien muchas cosas. No puedo darte la vida a la que estás acostumbrada. No puedo llevarte a restaurantes elegantes, ni comprarte cosas caras, ni encajar en tu mundo como se supone que debo. Siempre seré un tipo que trabaja con sus manos y lucha para llegar a fin de mes. Sarah abrió la boca para protestar, pero Tom levantó la mano. Déjame terminar. Soy todas esas cosas, pero te prometo esto. Estaré presente todos los días en todo lo que importa. Estaré presente. Te amaré con todo lo que tengo, que no es mucho para tus estándares, pero es honesto y real. Te prepararé café como te gusta, te escucharé cuando hayas tenido un mal día y te abrazaré cuando lo necesites. Seré el tipo de pareja que te ve, que realmente te ve, no el dinero ni el apellido, sino la mujer que se sienta en los jardines a leer novelas de misterio. Novelas, hace chistes terribles durante las extracciones de sangre y eligió uno de los trabajos más difíciles del mundo porque quería marcar la diferencia. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y Sarah se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos como platos. Sé que esto es una locura. Sé que solo llevamos juntos 8 meses y hay 1.000.000 de razones por las que esto no debería funcionar. Pero también sé que la vida es corta, incierta y preciosa, y no quiero perder el tiempo fingiendo que no sé exactamente lo que quiero. Abrió la caja, revelando un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. Nada extravagante comprado con 3 meses de cuidadoso ahorro. Sarah Mitchell, ¿te casarías conmigo? El silencio se sintió eterno. Tom vio cómo el rostro de Sarah alternaba entre la sorpresa, la incredulidad y la alegría. Vio cómo las lágrimas se desbordaban. «¿Hablas en serio?», dijo, con una voz apenas susurrante. «Hablo en serio», confirmó Tom. «Hablé con Danny», dijo, y cito textualmente. «Claro, papá. Obviamente, también hablé con tu padre, lo cual fue aterrador, pero pensé que debía hacerlo bien. Dijo algunas cosas que probablemente no debería repetir. Pero lo importante es que dio su aprobación. Así que, en realidad, ahora solo tú tienes derecho a voto». Sarah se rió entre lágrimas, mitad sollozo, mitad alegría. «Le preguntaste a mi padre». Tom asintió. «Fui a su casa la semana pasada. Estoy bastante seguro de que su seguridad casi me dispara, pero quería hacerlo bien. Quería que supiera que hablo en serio sobre esto. Sobre ti, que no me voy a ninguna parte». Sarah negó con la cabeza, sin dejar de llorar, sin dejar de sonreír. «Eres el hombre más testarudo, orgulloso e imposible que he conocido». A Tom se le encogió el corazón. «Eso es un no». «Eso es un sí, idiota», dijo Sarah y se abalanzó sobre él con tanta fuerza que casi se caen del banco. Tom la atrapó, con la caja del anillo rodando sobre la hierba, y la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. «Sí», dijo ella de nuevo, echándose hacia atrás para mirarlo. «Sí, me casaré contigo. Sí al café, a las novelas de misterio y a aparecer. Sí a tu horrible baile, a tu tocino quemado y a tu hijo, al que ya quiero como si fuera mío. Sí a todo». Tom recuperó el anillo de la hierba, con las manos tan temblorosas que apenas podía sostenerlo, y se lo puso en el dedo. Encajaba a la perfección.
Se sentaron en el banco mientras el cielo se oscurecía, abrazados, y Tom sintió paz, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Se lo dijeron a Danny a la mañana siguiente. Tom esperaba emoción, pero lo que obtuvo fue una reivindicación. Por fin, dijo su hijo, poniendo los ojos en blanco. He estado esperando una eternidad. ¿Puede Sara mudarse ya? Tom y Sara se miraron y rieron. Y Tom se dio cuenta de que su hijo ya la había aceptado como familia mucho antes de que se animara a pedírselo. Se lo dijeron a Charles durante un almuerzo en su finca. Sara lucía el anillo con orgullo. Charles miró el anillo un buen rato, luego a Tom, luego al rostro de su hija. Supongo que debería darte el anillo de bodas de mi madre, dijo finalmente. Valía unos $50,000. Tom sintió que se le iba la sangre del rostro, pero Charles levantó una mano. Pero no lo voy a hacer porque veo que a mi hija le gusta el que tiene. Y respeto a un hombre que ahorra para comprarse su propio anillo, aunque no sea el que yo habría elegido. Lo siento mucho. Todo por mi hija y su elección. Que ambos sean tan felices como tercos. La boda fue pequeña, celebrada en el jardín del hospital, bajo el roble donde Tom le había propuesto matrimonio. Sara insistió a pesar de las protestas de su padre sobre mantener la reputación. Aquí es donde importa, había dicho con firmeza. Aquí es donde hemos sido sinceros el uno con el otro. Aquí es donde empezó. Así que se casaron una tarde de septiembre con 20 personas. Danny como padrino con un traje que realmente les quedaba bien. El padre de Sara la entregó con lágrimas que no ocultó. Un puñado de enfermeras que se habían convertido en familia. Tom llevaba el mismo traje del baile padre-hijo. Y Sara llevaba un sencillo vestido blanco de una boutique del centro. Nada de diseñador, pero perfecto en su simplicidad. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito. La voz de Tom temblaba al prometer amarla en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en lo que fuera. Necesitamos la firmeza de Sara mientras prometía elegirlo todos los días. Los términos de vida que honraban donde habían estado y a dónde iban juntos. Cuando el oficiante los declaró casados, Danny vitoreó tan fuerte que los pacientes cercanos se acercaron a sus ventanas. Tom besó a su esposa y sintió que el corazón le iba a estallar. Celebraron con pastel de la cafetería del hospital porque Sara insistió en que era tradición y champán que Charles trajo de su colección personal porque algunas tradiciones podían mejorarse. Al atardecer y los invitados comenzaban a irse, Tom y Sara permanecieron juntos bajo el roble, con la cabeza de ella sobre su hombro y el brazo de él alrededor de su cintura. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Tom consideró la pregunta. Pensó en la rosa del supermercado y en el gimnasio de la escuela primaria. Pensó en tarjetas de presentación en estacionamientos y discusiones sobre orgullo. Pensó en su hijo, sano y completo, jugando en la luz del crepúsculo. Pensó en la mujer a su lado que, de todos modos, lo había visto en su lugar de elección. Estoy pensando en un baile, dijo finalmente. En cómo hice la pregunta más pobre de mi vida y obtuve la respuesta más rica. Sara se rió y lo atrajo hacia sí. No era una pregunta pobre. Era perfecta. Se balancearon juntos, moviéndose al ritmo de la música que solo ellos podían oír, y Tom supo que ella tenía razón. Había sido perfecto. No por su aspecto ni por su precio, sino porque había sido real. Años después, cuando la gente preguntaba cómo se conocieron, Sara siempre contaba la historia del baile padre-hijo. Hablaba de la rosa solitaria del supermercado y del vestido azul marino comprado en rebajas, de lo nervioso que estaba Tom, de la dulzura con la que le había preguntado, de lo segura que estaba de que decir que sí era lo correcto, aunque no tuviera sentido. Y Tom añadía su parte sobre cómo casi lo perdió todo porque el orgullo no podía aceptar que a Love no le importaran las cuentas bancarias, ni que la mejor decisión que había tomado fue pedirle a alguien completamente fuera de su alcance que se arriesgara con alguien completamente común y corriente. Pero la verdad que ambos conocían, la verdad que los sostuvo a través de discusiones y compromisos, y las complejas realidades de fusionar dos vidas diferentes,
era más simple que cualquier historia. A veces el amor aparece en los pasillos del hospital oliendo a antiséptico. A veces llega a los bailes con trajes prestados y flores de supermercado. A veces hace preguntas imposibles y recibe respuestas milagrosas. Y a veces, con mucha suerte, te enseña que lo único que realmente importa es estar presente día tras día, eligiéndose el uno al otro cuando 1000 razones lógicas dicen que no deberías. Danny creció sano y fuerte, fue a la universidad y se convirtió en oncólogo pediátrico porque quería ser para otros niños lo que los médicos y las enfermeras habían sido para él. Nunca olvidó la noche en que su padre invitó a Sarah al baile ni lo que sintió al finalmente tener una familia completa. Años después, les contó a sus propios hijos la historia de cómo a veces lo más valiente es preguntar cuando te aterra la respuesta. Y Sarah guardaba esa rosa del supermercado entre las páginas de un libro. Un recordatorio de que las cosas más valiosas de la vida a menudo vienen envueltas en plástico, compradas con presupuestos ajustados y entregadas con manos temblorosas por personas que no tienen nada que ofrecer más que su corazón. Era más precioso para ella que cualquier diamante, más significativo que cualquier gran gesto, porque representaba el momento en que alguien vio más allá de su apellido y el dinero de su padre, y la invitó a bailar simplemente porque pensó que valía la pena. Tom Fletcher aprendió a sentirse cómodo en salas de juntas y en galas benéficas, aunque nunca perdió del todo la sensación de ser un impostor en esos espacios. Sarah Michelle Fletcher también aprendió a sentirse cómoda en el mundo de Tom. En talleres de chapa y pintura y pequeños apartamentos en lugares donde el dinero escaseaba pero el amor abundaba. Aprendieron a encontrarse en el medio para construir una vida que honrara sus historias sin estar atados a ninguna. El baile en sí, aquella noche de padre e hijo en la escuela primaria Riverside, se convirtió en una historia que contaban tan a menudo que adquirió la calidad de una leyenda. Pero para Tom, la verdadera magia no residía en esa noche. Estaba en la mañana siguiente, y en la siguiente, y en todas las mañanas que siguieron. Estaba en la taza de café de Sarah junto a la suya en el desayuno, en cómo ella conocía el horario de Dange mejor que él. En los pequeños momentos insignificantes que conformaban una vida. El baile fue solo el comienzo. El verdadero milagro fue todo lo que vino después, construido lenta y cuidadosamente por dos personas que habían aprendido que el amor no se trataba de dónde venías ni de lo que tenías para ofrecer. Se trataba de presentarse una y otra vez y elegir construir algo hermoso juntos con los materiales que tuvieran a mano. Y al final, eso fue más que suficiente, más de lo que Tom jamás se había atrevido a esperar. De pie en ese pasillo del hospital con mano temblorosa y una pregunta susurrada. Más de lo que Sarah había soñado, sentada en ese jardín leyendo novelas de misterio y preguntándose si alguien alguna vez vería su verdadera identidad. Más de lo que ninguno de los dos había imaginado posible antes de un baile padre-hijo, un supermercado y el coraje de preguntar, ¿quieres ser mi cita? La respuesta lo había cambiado todo. No porque fuera fácil, simple o tuviera sentido para cualquiera que lo mirara desde fuera, sino porque era verdad. Y la verdad, aprendió Tom, tenía una forma de hacer posible incluso lo imposible, inevitable incluso lo improbable. Incluso las preguntas más pobres conducen a las respuestas más ricas imaginables.